Buenos días a todos, a todas los que están ingresando. Por favor, ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido y presente para luego pasar la lista. Muy bien, siendo las 8:02, le doy la bienvenida a todos y a todas a este día, martes 28 de septiembre, y vamos a comenzar nuestra clase. Voy a compartir pantalla. Y lo último que vimos, que, que fue como una pequeña introducción sobre algunos estadísticos, ¿ya? Y hoy día comenzaremos a trabajar con los estadísticos de tendencia central. Estos estadísticos son, son funciones que como imagen nos entregan un valor numérico, ¿ya? Ese valor numérico representa al conjunto, a los datos muestrales, ¿no es cierto? Y nos dan un resumen de su centralidad, es decir, hacia dónde convergen esos datos, ¿ya? Hacia dónde convergen esos datos. Eh, Estas medidas de tendencia central describen de alguna forma, describen la distribución, ¿no es cierto?, de nuestros datos. Bien, vamos a partir entonces con el primer estadístico, que es uno de los estadísticos de tendencia central más utilizados, ¿ya? Que es conocida como la media aritmética. A la media aritmética la vamos a denotar, ¿ya? La vamos a denotar con una X y una barrita. Este estadístico es un estadístico, como les digo, muy utilizado, muy robusto, debido a que toma información, ya toma información de cada uno de los elementos muestrales. De cada elemento muestral toma una información y a partir de toda esa información obtiene, ¿no es cierto?, a través de una función, un valor numérico. En este caso, la función que está asociada es una suma, ¿ya? La suma de todos los elementos muestrales, y eso dividido por el total de la muestra. Este tipo de cálculo se utiliza cuando nuestros elementos muestrales están sueltos o están a granel, ¿ya? No cuando están tabulados. Cuando están tabulados, nosotros utilizamos otra técnica para el cálculo de la media aritmética. Nosotros a partir de ahora vamos a hablar solamente de media, pero debemos entender que estamos hablando de la media aritmética, pues existen otros tipos de media, ¿ya? Está la media armónica, está la media geométrica, pero en estadística y en bioestadística lo que más utilizamos son las medias aritméticas. Entonces nosotros vamos a hablar de medias, ¿ya? En términos genéricos, ¿ya? Vamos a hablar de media en términos genéricos, pero sabemos que estamos refiriéndonos a la media aritmética, ¿ya? A la media aritmética. Un elemento importante a considerar es que la media aritmética solo como estadístico de tendencia central puede ser utilizado, ¿ya?, para variables de tipo cuantitativas, ya sean discretas o continuas, pero solo para variables cuantitativas. Es decir, yo no puedo calcular una media aritmética para variables cualitativas, ¿ya? No tiene ningún sentido, ¿ya? No tiene ningún sentido. Entonces, a modo de definición, esta es la definición de una media aritmética cuando los datos están sueltos o están grandes. Ahora bien,
Si los datos nosotros los encontramos tabulados, ya en tablas de frecuencia, entonces nuestra media aritmética se calcula a través de una suma producto, ¿ya? Es decir, es una suma donde nosotros multiplicamos las clases con las frecuencias absolutas. Y eso obviamente lo dividimos por el total de la muestra, ¿ya? Por el total de la muestra. Ahora bien, recuerden que las tablas de frecuencia nosotros las dividíamos en dos tipos y que dependía del tipo de clase. Teníamos las tablas de frecuencia simple, en donde la clase era un singleton, es decir, es un número, y teníamos la tabla de frecuencias intervalares, en donde las clases son intervalos, ¿ya? Entonces, fíjense bien, tenemos números y tenemos intervalos. Cuando son números, simplemente aquí ocupamos esta fórmula en donde esa clase va a ser representada por el número que está en la clase. Sin embargo, si son intervalos, entonces nosotros lo que necesitamos utilizar es, de la clase, obtener un representante de esa clase. En este caso va a ser nuestra marca de clase, ¿ya? Es una marca de clase. Por lo tanto, la media aritmética, ¿ya? La media aritmética va a ser la suma producto entre la marca de clase, ¿ya? Por la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos los datos tabulados, utilizamos esta técnica para calcular nuestra media aritmética, ¿ya? Ahora bien, si bien es cierto, la media aritmética es uno de los estadísticos de tendencia central más utilizada, ¿ya? También hay que considerar que la media aritmética tiene una desventaja, ¿ya? Tiene una desventaja. ¿Y cuál es esta desventaja? Bueno, la desventaja de la media aritmética es que es muy sensible, ¿ya? Es muy sensible a los datos atípicos, a los outliers. Los outliers o datos atípicos son datos que de alguna forma se escapan un poco de la norma general de los datos muestrales. Entonces, cuando yo tengo uno, dos o más datos outlier, esos datos outlier de alguna forma arrastran hacia sí la media aritmética. Por lo tanto, la media tiende a sesgarse, ya tiende a sesgarse por esos datos atípicos, por esos outliers. Es decir, si nuestra muestra tiene un sesgo o una asimetría, ¿ya? Puede ser una asimetría hacia la derecha o puede ser una asimetría hacia la izquierda. Entonces, en ese caso no es recomendable utilizar la media aritmética como un estadístico de tendencia central. Hay veces en que hay un outlier que me sesga o me tira, ¿no es cierto?, la media hacia su lugar. En ese caso, uno a veces puede sacar ese outlier y calcular la media con todos los elementos restantes de la muestra. Sin embargo, hay veces que esos valores no pueden ser sacados porque son de relevancia. En ese caso, entonces, lo que uno debiera hacer es utilizar, ¿no es cierto?, otro estadístico de tendencia central, que podría ser, por ejemplo, la mediana. Que podría ser, por ejemplo, la mediana. Entonces, entremos al concepto de mediana. Primero, en términos de notación, la mediana ya se escribe con una X y una guatita arriba, una olita, ya para diferenciarlo con la media, en donde es una X y una barra, o una rayita arriba. Acá la mediana va a ser una X y una guatita. Entonces, fíjense que la mediana es un estadístico de tendencia central que lo que hace es encontrar un valor medio, ya un valor medio
es decir, un valor mediano. Una vez que nosotros tenemos nuestros datos muestrales, pensemos que los datos los tenemos sueltos, no tabulados. Entonces, nosotros tenemos un conjunto de datos sueltos. Estos datos, para poder encontrar la mediana, deben ser ordenados, ¿ya? Y ese orden puede ser de forma creciente o decreciente, de forma indistinta, da exactamente lo mismo si los datos los ordenamos de forma creciente o si los datos los ordenamos de forma decreciente. Y una vez que los datos estén ordenados, como lo dice acá esta imagen, la mediana va a ser aquel valor que ocupe el punto medio, es decir, es aquel valor en que deja el 50% de las observaciones por sobre ese valor mediano y el otro 50% de las observaciones está por debajo de ese valor mediano. Por lo tanto, una forma de interpretar la mediana es efectivamente determinar que ese valor mediano me va a dejar es el 50% por sobre las observaciones y el 50% por bajo. Ese es el punto medio. Es decir, divide a mi muestra en dos submuestras, ¿ya? Divide mi muestra en dos submuestras, en donde cada una de esas submuestras representa el 50% de los datos, ¿ya? Hay un 50% que está por sobre el valor mediano y hay otro 50% que está por debajo de ese valor mediano. Entonces, ¿cómo determinamos ese valor mediano cuando nuestros datos están sueltos o están a granel? Bueno, para eso simplemente utilizamos esta expresión en donde hay que considerar de que mi tamaño muestral puede ser de tipo par o puede ser de tipo impar. Entonces, una vez ordenados nuestros datos, si mi muestra es de tamaño impar, ¿ya? Si mi muestra es de tamaño impar, es decir, si n es impar, entonces la mediana ya va a ser aquel dato, aquel X que ocupe la posición, este índice me indica la posición, que ocupe la posición n más un medio. ¿Ya? Aquel valor que ocupe la posición n más un medio, entonces va a ser mi mediana. Por ejemplo, si yo tengo 15, una muestra de tamaño 15, en donde 15 claramente es un número impar, una vez ordenados los datos, mi mediana va a ser aquel valor, aquella X, que ocupe la posición 15 más 1 partido por 2, es decir, 16 medio, es decir, 8. Aquel valor que ocupe la posición 8, entonces va a ser mi mediana. Si es que mi muestra tiene un tamaño n igual a impar. Ahora, si la muestra tiene tamaño n par, ¿ya? Entonces simplemente nuestra mediana va a ser la media aritmética, ¿ya? De los dos datos centrales. ¿Ya? Va a ser la media aritmética de nuestros datos centrales. Es decir, voy a tomar el dato que ocupe la posición n medio, voy a tomar el dato que ocupe la posición n medio más 1, lo voy a sumar, lo voy a dividir por 2, es decir, voy a calcular la media aritmética, y ese valor resultante, ¿ya? Va a ser la mediana. Esto cuando mis datos, mi tamaño muestral es n par. Recuerden que esta forma de encontrar la mediana es solo cuando mis datos están sueltos. Ahora bien, si los datos están tabulados en tablas de frecuencia intervalar, entonces el cálculo de la mediana se traduce únicamente en calcular esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación.
en donde los elementos que, que componen a los elementos que componen la mediana, o la ecuación mediana en este caso, son el límite inferior de mi clase mediana, son la frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase mediana. Estos valores que están acá, y -1, son indicadores nada más, son índices. El n sub i es la frecuencia absoluta de la clase mediana, y el a sub i es la amplitud de la clase mediana. Si ustedes se dan cuenta, los elementos, o el elemento, mejor dicho, el elemento común de cada uno de estos componentes de la ecuación son la clase mediana. Por lo tanto, lo primero que uno debe, lo primero que uno debe realizar, ya, para poder encontrar nuestra mediana, es encontrar la clase mediana, es decir, es encontrar aquella clase que contiene a la mediana, ¿ya? Entonces yo voy a tener una clase dentro de todas las clases que componen mi tabla de frecuencia, en que yo sé que en esa clase va a estar ubicada la mediana. No sé cuál es todavía, pero sí sé que en esa clase está ubicada la mediana. Una vez reconocida, ¿ya? Una vez que yo reconozco la clase mediana, entonces simplemente aplico esta ecuación y encuentro mi valor mediano, ¿ya? Voy a Voy a ver ahora el otro estadístico, y después voy a hacer un ejemplo para hacer el cálculo de los tres estadísticos. El tercer estadístico de tendencia central es el estadístico moda. Este estadístico tiene es el menos utilizado, ya es el menos utilizado, y tiene algunas diferencias interesantes con respecto a los otros dos estadísticos ya estudiados, es decir, con respecto a la media y con respecto a la mediana. Primero, a modo de notación, le vamos a poner a la moda, le vamos a llamar una X y una pelotita arriba. Entonces la mediana, perdón, la media va a ser una X, una raya, X barra. La mediana va a ser una X y una olita, mediana. Y la moda va a ser una X y una pelotita arriba. ¿Ya? Esa va a ser la notación que le vamos a dar a la media, a la mediana y a la moda. La moda, como estadístico de tendencia central, representa o se interpreta como aquel valor, ¿ya? Aquel valor en que su distribución, perdón, en que su frecuencia absoluta es la más grande. Es decir, es aquella, la moda es aquel valor muestral, ¿ya? Es aquel valor muestral cuya frecuencia absoluta es la mayor, ¿ya? Ahora bien, como les decía, la moda tiene algunas diferencias importantes con los otros dos estadísticos. Primero, la media y la mediana, la media y la mediana, se calculan solo, ¿ya? O se determinan solo sobre variables cuantitativas, ¿ya? Sin embargo, la moda puede ser obtenida tanto de variables cualitativas como de variables cuantitativas, ¿ya? Entonces, ahí hay una diferencia. Mediana y media, solo variables cuantitativas, variables numéricas. Moda puede ser variable cuantitativa, pero también puede ser calculada sobre variables cualitativas. Entonces ahí hay una importante diferencia. O sea, es más amplio el espectro, el campo de trabajo de la moda. La mediana, un conjunto de datos, o una muestra, ¿ya? Cuantitativa, tiene una y solo una mediana. Tiene una y solo una media. Sin embargo, puede tener más de una moda. Es más,
puede no tener moda. Siempre mi muestra va a existir una media y siempre en mi muestra va a existir una mediana. Va a existir una media y solo una media. Va a existir una mediana y solo una mediana. Sin embargo, en la moda puede que no exista moda. Y además, si existe, puede que exista más de una moda. ¿Ya? Si no existe, decimos que los datos son amodales, si no tiene moda. Si existe, si tiene dos modas, decimos que es bimodal. Si existen tres modas, trimodal. Y si existen más de tres modas, decimos que nuestros datos son multimodales. ¿Ya? Fíjense que ahí hay diferencias interesantes de considerar al momento de utilizar uno u otro estadístico de tendencia central. Entonces, si nuestros datos están sueltos, nuestra moda va a ser aquel valor que tenga mayor frecuencia absoluta. Ahora bien, si los datos están tabulados, ¿ya? En tablas de frecuencias intervalares, entonces nuestra moda va a ser calculada o encontrada a través de esta ecuación, ¿ya? En donde el L sub I es el límite inferior de la clase modal, el N sub I es la frecuencia absoluta de la clase modal, el N sub I menos 1 es la frecuencia absoluta de la clase anterior a la modal, el N sub I más 1 es la frecuencia absoluta de la clase posterior a la clase modal, y el A sub I es la amplitud de mi clase modal. En este caso, el elemento común es la clase modal. Entonces, lo primero que debemos hacer para este caso es encontrar nuestra clase modal. Y la clase modal se encuentra tan simple como aquella clase que tenga mayor frecuencia absoluta. Si hay dos clases que tienen la mayor frecuencia absoluta, entonces esa muestra va a tener dos modos. ¿Ya? Va a tener dos modos. Aquí es importante reconocer que estos son índices, indicadores nada más de posición. Y menos uno indica que es la clase anterior y más uno me indica que es la clase posterior a la clase modal. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos acá tengo una tabla que, que me calcula una tabla de frecuencia de pesos, ¿ya? De pesos que están en kilogramos. Entonces, a partir de esta tabla vamos a calcular algunos estadísticos, ¿ya? De tendencia central. Entonces, la voy a, la voy a copiar y la voy a pegar en un Word para poder eh, trabajar con ella. ¿Ya? Para poder trabajar con ella. Entonces, voy a dejar de compartir por un ratito y voy a compartir entonces esto. Muy bien, entonces ahí tenemos esa tabla de frecuencia, y a esta tabla de frecuencia para poder calcular voy a tener que incorporar, ¿no es cierto?, algunas columnas, porque voy a necesitar la frecuencia acumulada. Además, voy a necesitar, me equivoqué, además voy a necesitar insertar otra columna más. Voy a necesitar mi marca de clase. ¿Ya? Mi marca de clase. Voy a necesitar también la suma de los datos. Tengo 10, 15, 22, 16, 10 y 8. Entonces, mi tamaño muestral es 81.
Y ahora simplemente voy a ir completando estas tablas, ¿ya? Con la acumulada, 10 más 15 serían 25, 25 más 22 serían 47, 47 más 16 serían 63, 63 más 10 serían 73, 73 más 8 sería 81, y ahí terminamos. Y la marca de clase, recuerden que la marca de clase es el representante de la clase y está determinado como el punto medio. Por lo tanto, el punto medio sería 71, sería 73, sería 75, sería 77, 79, 81. Ahí tengo mi marca de clase. Muy bien. Entonces, voy a ordenar un poquito esto. Muy bien. Ahí, para que se note un poco más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la media. ¿Ya? Es calcular la media. Y para calcular la media, ¿no es cierto? Para calcular la media, nosotros lo que hacemos es una suma producto, ¿no es cierto? Es una suma producto entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. ¿Ya? Entre la marca de clase y la frecuencia absoluta. Entonces vamos a calcular nuestra media aritmética, ¿no es cierto? Como la suma producto. Ok, dejé de compartir para eso. Ahí sí. Ahí. Entonces, recuerden que esto está dividido por n, por lo tanto va a ser en este caso 81. Y aquí simplemente vamos poniendo marca de clase por la frecuencia absoluta. Marca de clase por la frecuencia absoluta. Más marca de clase por la frecuencia absoluta. Más marca de clase por la frecuencia absoluta. Más marca de clase por la frecuencia absoluta. Finalmente, más marca de clase por la frecuencia absoluta. En este caso es 8. Y ahí simplemente tenemos el cálculo de nuestra mediana, perdón, nuestra media. Entonces basta con que nosotros calculemos arriba, lo voy a hacer con mi calculadora, 71 por 10, más 73 por 15, más 75 por 22, más 77 por 16, más 79 por 10, más 81 por 8. Ahí. Y eso me da 61,25. ¿Ya? Eso dividido por 81. Simplemente dividimos, hacemos ese cociente y eso me da 75,61 kilogramos. ¿Ya? Por lo tanto, no sé por qué se me quedó eso. Kilogramos. Por lo tanto, el peso medio de los estudiantes o de mis pacientes es de 75,61
61 kilogramos. Ese es el peso medio o el peso promedio. ¿Ya? Mediana. Como los datos están tabulados, ¿ya? Como los datos están tabulados en tablas de frecuencia intervalares, entonces para calcular la mediana, ¿no es cierto? Para calcular la mediana, necesitamos utilizar la fórmula de mediana, ¿ya? La fórmula de mediana, que es esa que está ahí, ¿ya? Esta es nuestra fórmula de cálculo de mediana. Entonces, fíjense que lo que nosotros necesitamos es encontrar aquella clase que contenga la mediana. Es encontrar aquella clase que contenga la mediana. Y para encontrar la clase que contenga la mediana, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es encontrar el primer NI grande, es decir, la primera frecuencia acumulada que sea mayor o igual, ¿no es cierto? Mayor o igual a n medios. Que sea mayor o igual que n medios. Entonces, buscamos el primer NI, la primera acumulada, absoluta acumulada, que sea mayor o igual que n medios. Es decir, que sea mayor o igual que 81 medios. ¿Ya? Donde 81 medios, ¿no es cierto?, es igual a 40,5. Entonces debemos buscar la primera acumulada que sea mayor que 40,5. Entonces nos vamos a mi tabla y vemos la acumulada. Esta es la columna de las acumuladas. Y buscamos la primera mayor de 40,5. Ese no me sirve porque es 10, es menor. Tampoco me sirve porque es menor. Y esta es la primera acumulada mayor que 40,5. De aquí para abajo son todas mayores. Por eso nosotros trabajamos con la primera, que en este caso sería esa. ¿Ya? La vamos a poner en amarillo para reconocerla. Entonces, esta clase, la clase 7476, es la clase que contiene a mi mediana. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que hacemos ahora es ir reemplazando los valores, ¿no es cierto? Ir reemplazando los valores. Me dice, límite inferior de la clase mediana. El límite inferior es 74. Entonces acá ponemos 74. N medios. N medios ya lo calculamos, me dio 40,5. Entonces sacamos eso y ponemos 40,5. Frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. ¿Ya? La clase mediana es esta, por lo tanto la frecuencia acumulada anterior es 25. ¿Ya? Es 25. Entonces ponemos acá 25. ¿Ya? 25. Frecuencia absoluta de la clase mediana. Vamos a la clase mediana y su frecuencia absoluta es 22. Entonces acá sería 22. 22. Y amplitud de la clase mediana. La amplitud es el ancho de la clase. Como la clase va de 74 a 76, su amplitud es 2. Entonces ponemos acá amplitud 2. Y listo. Ahí tenemos entonces nuestra mediana. Simplemente ahora reemplazamos esos valores en la calculadora. 74 más 40,5 menos 25, todo eso sobre 22 multiplicado por 2. Y eso me dio 75,40 kilogramos. Ese es el valor mediano, ¿ya? O la mediana. Es decir, el 50% de mis pacientes, a modo de interpretación, 50% de los pacientes tienen un peso menor o igual a 75,4 kilogramos. Y el otro 50% de los pacientes tienen un peso mayor o igual a
75,4. Muy bien. Vamos a quedar hasta aquí en la primera parte. A la vuelta calculamos la moda. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y voy a solicitar a los estudiantes que aún no han ingresado al chat, antes que se corte esta primera parte, que ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido, y nos veríamos en la segunda parte, 10 para las 9. ¿Ya? Si usted ya ingresó al chat, simplemente se retira ahora y nos vemos en 10 minutitos más, 10 para las 9. Nos juntamos nuevamente a la segunda parte.